título de esta enseñanza es Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. ¿Entendemos qué es ser peregrinos y extranjeros? ¿Cierto? Estamos de paso, sí señor. Somos peregrinos y extranjeros. Estamos aquí apenas de paso. Y yo les voy a invitar a que busquemos Deuteronomio, el libro de Deuteronomio en el capítulo 8, a partir del versículo 11 hasta el 20. Aquí yo creo que, va a aparecer. Y dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto y grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y dígase en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, y te inclinares a ellos, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová tu Dios. Cuando yo leí esto, y que lo he leído varias veces, pero esta vez lo hice más detenidamente, lo leí en una versión, lo leí en otra versión, lo leí como en 3 versiones, ¿cierto? Y volví a leer. Y bueno, llegué a la conclusión que es necesario, la lectura de este capítulo nos enseña que para poder llegar a la patria celestial es necesario atender unas indicaciones que están en este pasaje bíblico. Yo les decía, ¿somos peregrinos o entendemos que es peregrinos? Y todos dicen, sí, estamos aquí de paso. Sí, señora, tienen razón. Dice que el peregrino es el que habita transitoriamente en una tierra extranjera. Tiene una residencia temporal y pues vive en una tierra que no es suya. Y algo que me causó curiosidad, dice, viaja por el mundo sin mucho equipaje. Y yo decía, sí, cuando nosotros vamos de paseo, ¿cierto? Llevamos una maleta, y si de pronto conseguimos un pasaje barato en avión, nos toca llevar una maleta chiquita, porque si no nos cobran un equipaje o como otro tiquete, ¿cierto? Entonces hay que llevar una maleta liviana con poquitas cosas. ¿Y por qué? Porque tienen la esperanza de volver a regresar a su patria. Nosotros salimos, paseamos, llevamos poco porque decimos en la casa está la nevera, está la lavadora, está lo que necesitamos, ¿cierto? Cargamos apenas una maleta, un equipaje. Pues bueno, en esta lectura que acabamos de hacer, dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo, porque ellos estaban esclavos en Egipto. Y por medio de Moisés, el Señor los liberó. Pero tras esa salida de Egipto, ellos tuvieron que marchar. ¿Cuánto tiempo? 40 años tuvieron que marchar por el desierto. Se supone que ese viaje se debía hacer en 40 días más o menos. Pero debido a la desobediencia,
ellos dieron vueltas y dieron vueltas y dieron vueltas 40 años. ¿Por qué? Ellos ¿hacia dónde marchaban? ¿Recuerdan hacia dónde marchaban? Hacia la tierra prometida. Sí, el pueblo de Israel salió de Egipto y ellos tenían en mente: queremos llegar a la tierra prometida. Pero a lo largo de esa marcha por ese desierto, pues ellos tuvieron que pasar por diferentes pruebas, ¿o no? ¿Cierto? Lo acabamos de leer. Ellos tuvieron muchas pruebas, tuvieron dificultades, aguantaron hambre, hubo tentaciones, hubo protestas, hubo infidelidad, hubo práctica de la idolatría. Imagínense todo lo que hizo el pueblo de Dios. Pero hay algo tan importante, y es que a pesar de todo, la presencia de Dios siempre estuvo con ellos. Ellos clamaban y el Señor les escuchaba. Y qué bueno que Él los liberaba. Pues bueno, la posición de nosotros los creyentes, somos ahora hijos de Dios, ¿cierto? Y teniendo esa posesión como hijos de Dios, el Señor nos separa de los incrédulos, de aquellos que no creen, ¿cierto? O sea que nosotros empezamos a vivir como extranjeros en este mundo. Empezamos a entender que nosotros estamos aquí de paso, no nos vamos a quedar aquí para siempre. Y algo muy importante es que debemos tomar conciencia que ahora, digamos, en este país en el que nosotros vivimos, no nos pertenece. Nosotros queremos ir a una patria celestial con Cristo. Esa es nuestra meta. Estamos aquí de paso, pero vamos hacia una tierra prometida. Y donde estará Cristo, donde Él gobierna, donde nosotros estaremos con Él. Pero tenemos que pasar por este peregrinaje. Tenemos que pasar por esta tierra por un tiempo. Entonces, es importante tener presente 3 puntos. Quise sacar de esta lectura para poder llegar a la patria celestial. Nosotros, ustedes, yo como creyentes, debemos tener en cuenta esas indicaciones para llegar a la patria celestial. La primera indicación es obedecer los mandatos dados por Dios. Vemos en ese mismo pasaje, en ese capítulo 8, versículo 1, dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Sí? El Señor está diciendo: cuiden de obedecer mis mandamientos. Y es algo que nosotros no tenemos que ser, a algo que nosotros no debemos ser indiferentes. Cuando yo busqué el significado de mandamiento, dicen que son leyes divinas dadas para nuestro beneficio. Leyes divinas de Dios dadas para nuestro beneficio. Pero también cuando Él dice decretos, estatutos, entonces también busqué qué son decretos, qué son estatutos. Y dice que el decreto viene del hebreo mishpat y significa veredicto, sentencia, decisión. Y los estatutos son normas y reglas que el Señor ordenó para que se cumplieran. Y yo decía, quizás a veces no vemos todo lo que implican los mandamientos. Dice, es algo que yo decidí, es algo que yo decreté, son unas normas, son unas reglas que yo les estoy dejando, pero son para su bien, son para su beneficio. Y yo decía, Dios, tal vez yo no lo había visto así, de esa manera. Sí, hay unos mandamientos, tenemos que cumplirlos, pero no había visto ni había caído en cuenta que son para nuestro beneficio. Entonces, por eso Él le recomendaba a su pueblo que obedecieran sus mandamientos. Y es que dice que los 10 mandamientos son leyes que gobiernan para la paz, para el orden, para el bienestar y la felicidad en el mundo. Y yo decía, wow, pero mire, el Señor se preocupaba tanto por nosotros, que Él dijo, quiero que ustedes tengan paz, quiero que ustedes tengan bienestar, quiero que ustedes tengan orden, quiero que ustedes sean felices en este mundo. Y algo muy importante, y es que el Señor Jesucristo resumió esos 10 mandamientos en 2.
Nos acordamos que dice San Mateo 22, 37, 39. No sé si está ahí, si no está, sí está. Dice, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús resumió esos 10 mandamientos en tan solo 2. Y es que uno se da cuenta que todo esto, el Señor quiso hacer esos mandamientos para nuestro beneficio, para que nosotros viviéramos de una manera correcta. Y dice que son la base de nuestro comportamiento ético y moral. Fíjese todo lo que encierran estos mandamientos. Es más, los judíos, ellos dicen que son 613 mandamientos los que hay en la Torá. Alguna vez yo los tuve en mi mano, no sé si los perdí en el trasteo, pero yo me puse a leer un poco. Yo dije 613 mandamientos, se nos dificulta cumplir 10, imagínense 613, pero resulta que de pronto ellos dicen no robarás, por ejemplo, no robarás al jefe, es uno, no robarás al colarte en el Transmilenio, sería otro mandamiento, no robarás, y entonces especifican cada uno como en muchos, y por eso suman 613, pero están resumidos en los 10 y el Señor Jesucristo los resumió en 2. Entonces dice que esos mandamientos, los 4 primeros mandamientos, centran nuestra relación con Dios. Esos mandamientos son, y eso nos piden poner a Dios en primer lugar. Dice, no tener otros dioses o ídolos, respetar su nombre, no tomarlo en vano, reposar el día del sábado. Eso es un poco polémico. Algunas personas dicen, no, pero ¿por qué el domingo si la Biblia dice el sábado? Y yo creo que no es tan importante centrarnos si es sábado o si es domingo, porque él lo que quería hacer énfasis es un día de reposo. ¿Y para qué era ese día de reposo? Él quería que un día de la semana nosotros nos centráramos en, centrar nuestros pensamientos y acciones en Dios. Era lo que él quería, independientemente de, claro, los judíos, ellos por tradición lo celebran el sábado, ¿sí? Y algunas otras congregaciones lo hacen, pero en resumen el Señor lo que quería es ese día, céntrenlo en adorarme, en alabarme, en tener un tiempo conmigo. Y los últimos 6 tienen que ver en nuestra relación con nuestro prójimo, con nuestros vecinos, con los que están cerca. ¿Y cuáles son? Honrar a padre y madre, no matar, no cometer adulterio, no robar, no decir falso testimonio contra el prójimo y no codiciar nada del prójimo. Él quería que nosotros con estos 2 mandamientos, primero mi relación con Dios, si yo tengo una buena relación con Dios, voy a tener una buena relación con mi prójimo. Por eso Él dejó esas normas y esas reglas. Fue lo que el Señor Jesucristo estaba recordando a sus discípulos, a los fariseos, a aquellos que le estaban escuchando. Los mandamientos son eso, una serie de pautas que marcan nuestra conducta como cristianos. ¿Y qué es conducta? Es mi manera de vivir, es mi manera de reaccionar, es la manera como yo me comporto frente a las situaciones que se nos presentan. Y el Señor quería que nosotros tuviéramos esas buenas conductas. El cristianismo no se basa en observar reglas externas, por decirlo así. En la primera iglesia, cuando yo empecé a congregarme por primera vez, allí no podíamos ir los domingos en pantalón, teníamos que ir en falda. A mí no me hubieran permitido predicar la palabra de Dios si traigo pantalón. Pero en otras, por ejemplo, no permiten que se maquillen, que se pinten las uñas, no permiten que se corte el cabello.
Pero para el Señor no era tan importante o no es importante lo exterior, sino cómo está mi vida, cómo es mi testimonio. Muchas personas no creen a las palabras cuando les hablamos de Dios si hay un comportamiento que no es coherente con lo que estamos diciendo. Por eso es importante nuestro testimonio. Y acordémonos de esto, el primero es de cuidar, de obedecer los mandamientos. Pero la segunda recomendación que nos hizo el Señor en este pasaje está en el versículo 12 y 13. 8, 12 y 13 dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. ¿Y qué más? Y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Él dice, no se olviden, ¿cierto? No se olviden qué pasó con ustedes, qué les di yo. Y dicen que generalmente las experiencias de nuestras vidas, lo que nosotros vivimos en el pasado, de cierta manera, digamos que determinan nuestro presente, ¿sí? De acuerdo a lo que nosotros vivimos, a esas experiencias de atrás, de ahí digamos que hay una base para nuestra personalidad, quiénes somos, cómo nos identificamos. Eso determina nuestra calidad de vida, lo que nosotros vivimos en el pasado. Si lo tomamos de buena manera y fue bueno, pues vamos a tener una buena vida. Pero si ese pasado fue muy negativo en nuestra vida, ¿cómo será nuestra vida? Yo me asombro que todos los días sale en el noticiero, aunque todos los días no lo veo, no todos los días, pero casi siempre otro feminicidio. Su expareja la mató. Mató a su hijastro de 1, de 2 años, de 3 años, de meses. Y yo digo, Dios, o sea, ¿qué tiempo estamos viviendo? Pero también piensa uno qué pasado vivió esa persona, qué lo marcó y es lo que está viviendo en este presente. Entonces, fíjese, es importante no olvidar. El Señor les decía, no olviden. Él les recomendaba a su pueblo, acuérdense por el camino donde ustedes pasaron, ¿sí? ¿Qué vivieron? ¿Qué pasó? ¿Cierto? No olviden, todo lo que yo hice con ustedes, el Señor estaba preocupado porque ellos en un momento dado le contaron a sus hijos, mire, ¿sabe qué? Vivimos unas experiencias duras, pero cuando no tuvimos agua, el Señor hizo que Moisés tocara la roca y brotó agua. No tuvimos pan, pero el Señor mandó maná. ¿Y quién lo mandó? Pues Dios. Entonces el Señor quería, recuérdenle a sus generaciones, no se olviden de eso que yo hice con ustedes y cuéntenselo a sus hijos, cuéntenselo a las generaciones futuras. ¿Para qué? Para que ellos no perdieran su comunión con Dios y esa creencia de que hay un Dios todopoderoso y que todo dependía de Él. Nosotros vemos que no lo abandonó en el desierto. Él lo sustentó, como ya dije, con el maná, dice su palabra. Tuvieron hambre, dice que su vestido nunca se envejeció. Y uno se pone a pensar, uno dice, sí, 40 años. Imagínense yo 40 años con esta ropa. No sé, las medias que no son de buena calidad en este tiempo con los roticos allá. Pero dice, su vestido nunca se envejeció. En Nehemías dice, su calzado nunca se acabó. Y uno dice, sí, 40 años caminando. También dice, sus pies no se hincharon. Y yo decía, sí, 40 años caminando y con sus pies normales. Yo decía, Dios, gracias. Cuando tuvieron sed, les dio agua. Dice que también les repartió tierras. Y si nosotros leemos los libros de muchos enemigos, ¿cierto? De los filisteos, de los babilonios, Él no los abandonó en medio de ese desierto. Y yo me puse a pensar, yo he pasado por desiertos, ustedes han pasado por desiertos, ustedes también han pasado por desiertos, yo también he pasado por desiertos. Y me di cuenta que en medio de ese desierto, cuando uno está en el desierto,
quizás uno solo mira al desierto, ¿sí? No hay agua, ¿sí? No tengo con qué bañarme, no tengo pan, ¿sí? Tengo que caminar mucho tiempo, puede pensar uno. Y cuando uno está en el desierto, ¿qué hacemos generalmente? A veces nos quejamos. ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero Dios, si yo llevo tanto tiempo buscándote y además yo voy al culto, bueno, yo no puedo decir que todos los jueves porque no lo hago, pero los domingos, ¿cierto? Podríamos decir, voy al culto, voy al ayuno, estoy leyendo la palabra, yo oro todos los días. Señor, ¿y por qué me está pasando esto a mí? Sí, me abandonaste quizás, pero Señor, si tu palabra dice, ¿cierto? Y como que empezamos a reclamar, como que empezamos a quejarnos. Pero luego, y yo decía, sí, tal vez en ese momento yo hice eso. Pero luego yo me di cuenta que ¿qué pasó? Mi fe se acrecentó. Luego que pasé ese desierto, yo decía, ahora tengo más fe. Porque yo vi que Dios me sustentó, Él estuvo conmigo, Él no me abandonó, Él no me desamparó. Mi esposo un tiempo tuvo un accidente, pues estaba jugando fútbol y se le rompió el tendón de Aquiles. Duró casi 6 meses incapacitado y resulta que al comienzo le dan, digamos que todo el sueldo, pero luego de ciertos meses ya solo le pagan un porcentaje. Yo ya no estaba trabajando, mis 3 hijos estudiando, pagábamos colegio, pagábamos la casa y yo decía, Dios, ¿qué va a pasar con nosotros? Y en un momento dado me preocupé porque yo me di cuenta que quedaba un poquito así de aceite y yo decía, ¿yo qué le voy a decir que se está acabando él? ¿Qué puede hacer? Si está ahí enyesada su pierna, ¿para qué lo preocupo? ¿Para qué le digo se está acabando el aceite? Pero ese domingo siguiente yo fui a la iglesia y allá acostumbraban a que ese canasto, yo decía, debíamos de hacerlo aquí, pastor. Siempre se traía algo los domingos, ¿sí? Un arroz, una pasta, una lenteja, una panela, lo que la gente pudiera traer y el domingo depositarlo ahí. Pues ese domingo cuando terminó el culto, me llama la pastora y me dice, Gloria, aquí está este mercado para usted. Y venía un tarro de aceite de este tamaño. Yo dije, Dios, gracias, ¿sí? Yo he visto que Él es mi sustentador, pero también esas situaciones que yo he vivido me han servido para ayudar a otras personas, para decirle, yo pasé por esta situación. ¿Y qué pude hacer? ¿Qué hizo el Señor en mi vida? Y eso ha servido para ayudarles. Pero también me di cuenta que es el tiempo cuando más oramos. En medio de la dificultad y la prueba, oramos en la mañana, oramos al mediodía, oramos por la noche, nos despertamos y oramos a las 2, 3 de la mañana, todo el tiempo oramos, ¿sí? Pero también era el tiempo que más leía la palabra. Ay, Señor, sí, tus promesas, tu palabra dice que tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Tu palabra dice que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Tu palabra dice, y entonces era cuando más leía la Biblia. Eso pasa en medio del desierto. Pero hoy en día, hoy entiendo que cuando nosotros pasamos esos desiertos es porque el Señor tiene un propósito, porque algo quiere hacer en nuestras vidas. Entonces ya no me quejo. Entonces ya no le digo, ¿por qué a mí, Señor? Ya le digo, Señor, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, estoy pasando esto. Pero muéstrame, Señor, ahora qué tengo que hacer, qué tengo que cambiar, tal vez hay que hacer. Y gracias a Dios que el Espíritu Santo me pone a meditar más en eso. O sea, ¿qué debo hacer? No, ay, Señor, porque mira, no, tienes un propósito, todavía no sé cuál es, pero muéstrame, dime qué hacer. Y sobre todo pedirle que en ese tiempo Él me ayude para no cometer errores, porque a veces tomamos malas decisiones debido a lo que vivimos. ¿Qué pasó con el pueblo? Dice que fácilmente se olvidaron de Dios en la prosperidad. Ahí mismo en ese libro de Deuteronomio, no pierdan Deuteronomio 8, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 11 al 13 dice, bueno, voy a leer yo desde el 10, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido
en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Pero lamentablemente el pueblo se olvidó de eso, de lo que el Señor había hecho con ellos. Y lamentablemente a nosotros también nos puede pasar. Cuando nosotros, si en algún momento el Señor nos bendice con dinero, con bienes, con cosas materiales, ¿cierto? Muchas veces si se centra en eso, ya pierde de vista como esa vista, digamos, de la vida de la eternidad. Como que no, yo ya estoy viviendo aquí también. Yo tengo casa, carro, beca, viajo por el mundo entero, podría decir uno, ¿cierto? Entonces, pues qué rico estar aquí todo el tiempo disfrutando. Y se me olvida que Dios me espera allí en la eternidad, que mi vida debe estar centrada en la eternidad. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis, se me olvidó. Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, ¿sí? El Señor está diciendo, no nos peguemos a esta tierra, porque es que estamos aquí de paso. Además, si viviéramos de pronto, por decir algo, que viviéramos 1.000.000 de años, digo yo. Pero científicamente, yo leo en algunos, bueno, de pronto he visto en documentales, que dice que un día el sol va a explotar, ¿sí? ¿Sí? Se calentará tanto que ya de tan caliente se explotará, ya no habrá agua. Entonces, así sean tantos años que estemos aquí, no vamos a poder vivir. Y siempre tenemos que estar pensando en esa eternidad. Porque si nosotros ponemos el corazón en esos bienes, en lo material, en las riquezas, ¿qué va a pasar? Dice que el corazón se inclina a la avaricia, se inclina a la codicia. Yo quiero tener más, ¿sí? Ya su meta, y se vuelven las riquezas un ídolo, se vuelve el dinero un ídolo. Yo ya no necesito a Dios, yo ya tengo el dinero como Dios, ¿cierto? Tengo los bienes como Dios. Entonces la meta no es satisfacer a Dios, la meta es satisfacerse a sí mismo. Y dice en Salmo 37, 3, 4, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿sí? Él dice, no se deleiten en todas las cosas del mundo que es pasajero. Ahora, si el Señor nos da, amén, bienvenido sea, ¿sí? Cuando yo oro, a veces yo le pido y clamo todos los días por la salvación de los que hacen falta en mi casa. De primos, de tíos, de hermanos, de sobrinos, sobrinas, de esposo, eso es una lista. Y yo, Señor, toca el corazón, y yo no te estoy pidiendo riquezas, lujos ni viajes, que si me los das, bienvenidos sean, Señor. Le digo yo, pero lo más importante es la salvación. Entonces, deleitarse en el Señor dice que significa encontrar satisfacción en Él, encontrar satisfacción en Dios. Él satisface plena y totalmente nuestras vidas. Dice que estar satisfecho es estar contento, es una satisfacción interior, es algo que hay dentro de mí, una tranquilidad, y no importan las circunstancias exteriores. ¿Por qué? Porque mi satisfacción está en Dios, porque Él me da paz en medio de la tormenta, como dice la canción, porque Él me da amor, Él me da gozo, ¿sí? Y no depende de las circunstancias, es el fruto del Espíritu Santo cuando yo le permito obrar en mí. Y el tercero, la tercera recomendación, digámoslo así, que el Señor nos da es tener presente a Dios, nos guarda del orgullo. Si nosotros tenemos presente al Señor, Él nos va a guardar del orgullo. Volvemos a Deuteronomio 8:18. Dice,
sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Él dice que lo tengamos siempre presente. Cuando uno lee estos pasajes de Éxodo, de Deuteronomio, y uno se da cuenta que Moisés amaba mucho a Israel, ¿cierto? Recuerdan, o no sé si ustedes han leído en Éxodo, cuando dice que el Señor le dio las tablas de la ley a Moisés, y cuando él bajó del monte, ¿qué los encontró haciendo? Estaban haciendo fiesta los ídolos, ¿cierto? Se habían olvidado de Dios, Moisés no volvió, entonces hagámonos un ídolo, y Aarón les hizo ese becerro de oro, y ellos lo estaban adorando. Y el Señor dice que se enojó, se airó, y Él dijo, como que yo los voy a acabar, ¿cierto? Los fulmino aquí. Y Moisés intercedió, le dijo, no, Señor, ¿qué van a decir los pueblos? ¿Que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto? No, Él intercedió. Y el Señor, digamos que tuvo misericordia. Fíjense, Israel amaba a Dios, pero Moisés amaba a Israel, pero amaba más a Dios, ¿sí? Él les dijo, ustedes son un pueblo desobediente y orgulloso. Ustedes van a perecer por el orgullo y la desobediencia. Y es que dicen que el orgullo es el más satánico de los pecados. Y precisamente por el mismo orgullo cayó Satanás. Dicen que el orgullo es el mayor peligro para la vida de un cristiano. Y de verdad que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque dice que Satanás mira al creyente orgulloso como un candidato para que él se sienta arrogante, para que se sienta autosuficiente. Y cuando esta persona pues es arrogante, pues yo tengo, pues yo puedo, ¿cierto? Yo ya no necesito a Dios. ¿Y qué pasa? Puede perder su comunión con Dios, se puede alejar de Dios. Entonces es importante tener presente eso, que si yo tengo presente a Dios, Él nos va a guardar del orgullo, porque el orgullo es peligroso. Dice que cuando una persona ve que van bien sus negocios, ¿cierto? Que su carrera va muy bien, ese proyecto de investigación, la crianza de los hijos, un trabajo que realizó y tuvo mucho éxito. Después de muchos años de un trabajo duro, de mucho sacrificio, es normal que en un momento dado pueda sentirse orgulloso, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado, porque ese orgullo se puede volver en arrogancia. Esa satisfacción de ver que pudimos conseguir, que pudimos lograr, que nuestros hijos pudieron volverse profesionales y surgieron, pues claro, todo eso a uno lo llena de gozo, pero es eso, debe llenarnos de gozo y no de orgullo, porque el orgullo se vuelve arrogancia. Entonces es importante tener presente eso, que esas habilidades y esos esfuerzos con los cuales nosotros conseguimos esas cosas, no fue por nuestra autosuficiencia. Eso viene de parte del Señor, porque a Él le plació, como lo hizo con su pueblo. Dice que Él es el que da el poder para hacer riquezas, o sea que todo lo que tenemos viene de parte de Dios. No es porque nosotros seamos pues lo más inteligente, lo autosuficientes y entonces mi profesión, no, todo viene de parte del Señor. Y con este versículo lo que está haciendo es llamándonos a la humildad. Nos está diciendo, recuerden que todo lo que poseemos es por mérito propio, no es por mérito propio, es de parte del Señor. Pero que algún día, hay un dicho que yo creo que todos ustedes lo han escuchado, y es que cuando nos morimos no llevamos trasteo, ¿cierto? Ni siquiera la ropa que le ponen a uno, que uno ve esa ropa, no, todo eso se queda ahí, nada, todo eso perece. Entonces es importante que nosotros permanezcamos humildes, aun cuando el Señor le plazca bendecirnos. Es importante la humildad, porque dice el versículo 20,
como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Y es importante eso, atender a la voz de Dios. Y algo que yo caí en cuenta, y es, busqué en ese Deuteronomio 8, encontré más bien, en el versículo 2 dice: y te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová. Es importante acordarnos de Dios. En el versículo 11 vuelve a decir: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. En el versículo 18 dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. Y el versículo 19: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos. Y si uno lee ese Deuteronomio, en otros pasajes dice: cuídate de no olvidarte, cuídate de no olvidarte. Y es importante que nosotros nos acordemos de Dios, porque si lo olvidamos, vienen consecuencias graves para nuestra vida. Entonces, mis hermanos, cuando dice la Biblia acordarse, dice que es un concepto que se relaciona con la fidelidad y obediencia a Dios. Es como si el Señor les estuviera diciendo: mire, sean fieles y obedézcanme, sean fieles y obedézcanme. Tengan cuidado de ser fieles y de obedecerme. Es lo que el Señor le estaba diciendo a su pueblo. Acordarse dice que es tener presente, que es tener en cuenta, que es hacer memoria. Él está diciendo como: ténganme siempre presente, acuérdense de mí, tengan memoria de mí. Ustedes se acuerdan que cuando se toma la Santa Cena, sí, en Corintios dice: hagan esto en memoria de mí. El Señor Jesucristo le estaba diciendo: acuérdense del sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario, pagué por sus pecados, mire todo lo que yo pasé, eso no lo olviden, hagan memoria, acuérdense. Y eso es lo que está recomendando el Señor, que nos acordemos de Él. Y además es importante que nosotros tengamos esa relación cercana con el Señor, que volvamos nuestro corazón a Dios. Yo leyendo esto, yo decía: Señor, nosotros no estamos exentos de fallarle al Señor cada día. Y yo decía: Dios, preparando esta enseñanza, yo me acordé y yo dije: Dios, tal vez, y yo dije: en esta noche lo voy a hacer. Si alguno de ustedes aquí presentes, mis hermanos, yo los he ofendido con alguna palabra, con alguna mala actitud, quizás con una mirada, porque con eso también podemos ofender a una persona, yo en esta noche les quiero pedir perdón. Pero también, si no están aquí y están allí en su casa y yo dije algo en contra de ustedes, si quizás yo en algún momento dado los hice sentir mal, dije algo que no tenía que decir, actué de una manera que no debía actuar, yo esta noche les quiero pedir perdón. Porque yo decía: ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a decir si de pronto yo he hecho algo que ofendió, que hizo daño a otra persona? Y por eso en esta noche yo pido perdón. Hebreos 4, 15, 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Como hombre, el Señor Jesucristo estuvo aquí y dice: Él sufrió tentaciones, pero Él no pecó. Y me gusta tanto que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él dice: yo entiendo que ustedes tienen debilidades, yo entiendo que ustedes tienen que trabajar en áreas de su vida para cambiar, para mejorar, pero yo estoy ahí, yo los ayudo. Y en esta noche el Señor está diciendo: si en algo me han fallado, yo los ayudo. Vuelvan su corazón a mí, porque es que Él no quiere que ninguno se pierda. Es tanto su amor, en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y gracias a Dios porque podemos ir a su presencia.
Por último, primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y a peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro nos estaba recordando: ustedes son peregrinos y extranjeros y ustedes batallan en esta vida, pero dicen: absténgase de lo carnal. Y dice: tengamos presente que nosotros no vamos a estar para siempre aquí. Nosotros estamos de paso. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y lo importante es que nosotros nos acordemos de lo que el Señor nos habló esta noche. Que obedezcamos sus mandamientos. Que no olvidemos a Dios cuando todo va bien, cuando Él nos prospera. Tener presente a Dios nos guarda de caer en el orgullo. Y acordarnos que de parte de Dios proviene todo. Pongámonos de pie, mis hermanos, y vamos a orar. Y vamos a darle gracias al Señor por la palabra que Él nos dio esta noche. Me la dio primeramente a mí para que se la transmitiera a ustedes. Señor, muchas gracias. Gracias queremos darte, Padre de la gloria, porque tú nos estás recordando, Señor, ese amor tan grande que tienes por nosotros, Padre de la gloria. Que aunque nosotros te fallamos, Señor, tú sigues siendo fiel. Muchas gracias, Padre bueno. Gracias, amado Señor, porque también nos está recordando que estamos en esta tierra de paso. Señor, que nosotros tenemos una patria celestial, la cual tú fuiste a preparar, ese lugar para que nosotros un día estemos contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque somos débiles, Padre de la gloria. Ayúdanos porque aún todavía te fallamos, Señor. Espíritu Santo, trae a nuestra mente, trae a nuestro corazón en qué te estamos fallando. Por favor, Señor, ayúdanos, porque tú quieres que nos santifiquemos cada día. Señor, que nos acordemos de los mandamientos, de esas normas, de esas reglas que tú dejaste, Señor, y las dejaste para nuestro beneficio. Ayúdanos a no olvidar que es importante tener esa relación contigo, que es importante tener esa comunión contigo, Padre de la gloria, que si nosotros nos relacionamos bien contigo, nos vamos a relacionar bien con nuestro prójimo. Señor, y pon en nuestro corazón un espíritu perdonador para aquellos que quizás nos han ofendido, Señor, pero también un espíritu perdonador, Padre de la gloria, para aquellos que nos ofenderán. Y aquellos que hemos ofendido y no nos han perdonado, Padre, pon un espíritu perdonador en ellos para que nos perdonen. Señor, queremos entrar a esa patria celestial. Aún quizás queda tiempo, Padre de la gloria. Aún quizás tendremos que pasar por desiertos. Aún quizás no se han cumplido promesas, pero ayúdanos a llevar una vida que te agrade a ti. Una vida, Señor, que nos permita llegar allí a la patria celestial. Y ayúdanos a despojarnos, Señor, de ese equipaje. Señor, que llevemos una maleta liviana. Todo aquello que cargamos, amargura, resentimiento, rabia, dolor, falta de perdón, envidia, egoísmo. Señor, que lo despojemos, que lo saquemos de esa maleta, Señor, porque debemos llevar un equipaje ligero. Señor, muchas gracias por tu palabra. Tu palabra nos vivifica, tu palabra nos alienta, tu palabra nos da vida. Gracias, Señor.